Muy bien, hermanos. Entonces, en esta mañana agradecemos a Dios por ustedes, hermanos, que están en esta mañana. El Señor recompensa su tiempo, hermano. Dios recompense el día de hoy, hermano, el haber madrugado un poquito más. El Señor les dé la salud, les dé la vida y muchas gracias. Vamos a ir entonces, hermano, a la palabra el día de hoy. Y voy a invitarle entonces para que me acompañe al libro de Filipenses, hermano. Recordemos que estamos exponiendo versículo a versículo, hermanos. Filipenses. Y por supuesto, hermanos, nos falta todavía mucho camino por recorrer, y le aseguro que de allí sacaremos muchas verdades bíblicas. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Filipenses capítulo 2, hermanos amados, desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Voy a esperar que usted entonces lo tenga, hermano, para hacer la lectura. Vuelvo y le repito. Libro de Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 8. El título de nuestro mensaje el día de hoy, hermanos, le he titulado, o le he llamado mejor, Cristo, nuestro modelo a seguir. Cristo, nuestro modelo a seguir. ¿Y por qué, hermanos, le he titulado así, como usted ha escuchado? Porque el apóstol Pablo, a través de la imagen del Señor Jesucristo, a través de su sufrimiento y a través de su exaltación, el apóstol Pablo quería que nosotros, también como su segunda audiencia, pusiéramos o miráramos a Cristo como nuestro modelo a seguir. Leo para ustedes y espero que usted me acompañe allí en Filipenses 2, de 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Incline su rostro y oremos juntos. Amado y buen Señor, en esta mañana, Padre, una vez más estamos delante de ti. No venimos, Señor, por nuestros propios méritos, sino venimos ante tu presencia por los méritos de Cristo. Señor amado, muchas gracias, porque tú nos has perdonado. Gracias, Señor, porque nos lavaste con tu sangre. Gracias, Señor, porque a través de ese lavamiento nos salvaste de los pecados. Quitaste de nosotros todo pecado que dañaba nuestra alma. Hoy queremos darte gracias a ti, Señor, por este nuevo día, por esta enseñanza, la cual sabemos que bendecirá nuestras vidas. Pedimos a ti, Señor, que nos des la sabiduría y el entendimiento. Reconocemos públicamente que somos pecadores, lavados con la sangre de Cristo. Reconocemos públicamente que necesitamos a Cristo, que necesitamos su Santo Espíritu para seguir caminando en esta tierra donde solamente se respira la tristeza, la soledad, la muerte, la agonía. Pero que gracias a ti, Señor, podemos estar de pie. Pedimos a ti, Padre, entonces, para que hables a nuestras vidas en el nombre del Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos. El apóstol Pablo, como lo hemos venido viendo, hermanos, como lo hemos venido estudiando, el apóstol Pablo sigue con la enseñanza hablando sobre la unidad. Es claro, hermanos, que los versículos anteriores, el apóstol Pablo llama a los hermanos en esta iglesia en Filipos para que ellos, hermanos amados, a pesar de las persecuciones o adversidades que en ese mismo instante ellos estuvieran padeciendo, el apóstol Pablo llama a esta iglesia a que viva a la unidad, o en la unidad, pero en Cristo. Y por supuesto, hermanos, cuando nosotros contextualizamos para este siglo,
o para este tiempo, debemos entender que de la misma manera, hermanos, la iglesia del Señor debe vivir en unidad. Es ilícito que nosotros digamos o pensemos que vivimos en unidad cuando no lo es así. Cuando no ayudamos, cuando no bendecimos a otros hermanos. Hermanos amados, el apóstol Pablo, en los versículos que hemos leído, pues realmente, hermanos, nos muestra, y es tangible, y usted allí lo puede ver, cuál es la razón real de esta unidad eclesiástica, la cual, vuelvo y repito, los hermanos en Filipos vivían, y nosotros también debemos vivirla. ¿Para qué, hermanos? Para que el gozo del apóstol Pablo se hubiese completado, para que ellos sintieran lo mismo, para que ellos se amaran unos a otros unánimemente en el Señor. En Filipenses capítulo 2, versículo 2, acompáñeme para que usted lo pueda ver allí. El apóstol Pablo dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y usted debe recordar que el apóstol Pablo estaba en la cárcel cuando él escribe esta carta. Y el apóstol Pablo anhelaba, deseaba que los hermanos siempre estuvieran en esta unidad, sintiendo la misma cosa todos. Usted se va a dar cuenta que más adelante el apóstol Pablo dice que no teniendo lo suyo propio como si fuera solamente de esa persona, sino compartiendo con otros. El apóstol Pablo entonces, hermanos, coloca, y ese va a ser nuestro punto el día de hoy, va a ser nuestro clímax. El apóstol Pablo coloca o pone a nuestro Señor Jesucristo como modelo de humildad. Muestra al Señor Jesucristo como el modelo de obediencia, al cual usted y yo, que decimos categóricamente y con toda radicalidad que somos cristianos, pues nosotros debemos entender que debemos poner nuestra mirada para que así entendamos su humillación y su exaltación. Y realmente, hermanos, ¿cuál es nuestra manera correcta de vivir en función de Él? ¿En función de quién, hermanos? En función de Cristo. Usted no puede vivir en función de este mundo. Usted no puede vivir en función de su matrimonio, en función de sus hijos. Usted no puede vivir en función del dinero. Es decir, hermanos, si usted hoy tiene dinero, entonces usted está feliz, rebosa de alegría. Pero si usted no lo tiene, entonces, hermano, ya automáticamente su rostro cambia o muda. Si usted hace esto, hermanos, pues usted no está sintiendo la misma cosa o no está en la misma unidad que Pablo dice. Pongan cuidado, hermanos, por favor. El apóstol Pablo presenta a Cristo para que nosotros, como le dije anteriormente, lo miremos a Él, coloquemos nuestra mirada en Él. Y la pregunta, hermanos, que yo debo hacer con toda honestidad: ¿para qué? ¿Para qué el apóstol Pablo nos presenta a Cristo como nuestro modelo a seguir? Pues sencillamente, hermanos, para que sintamos lo mismo. Cuando alguien se enferma, usted sienta ese dolor. Cuando alguien sufre, usted sienta ese sufrimiento. Y que no nos mostremos santos solamente cuando nos conviene o cuando pensamos que debemos hacerlo. Para que nos amemos, hermanos, unos a otros. Para que vivamos en unidad. Para que sintamos una misma cosa. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es esa misma cosa? Amar solamente a Cristo. Vivir solamente para Cristo. Así que, hermanos míos, en esta mañana les voy a invitar a ustedes, junto conmigo, por supuesto, para que vayamos a las Sagradas Escrituras y dejemos que sean ellas mismas y no el expositor quien hable a nuestras vidas. Que sean las Sagradas Escrituras que quebranten nuestra humanidad para darle la gloria y la honra solamente al Señor. Amén, hermanos. Entonces vamos a ir entonces al primer punto, hermanos, y único punto: modelando el carácter de Cristo. Modelando
el carácter de Cristo. El apóstol Pablo muestra la mayor humillación de nuestro gran Dios, el Señor Jesucristo, que en un acto, escúcheme, en un acto de humildad, que en un acto de sumisión, que en un acto de amor se despojó o renunció temporalmente a sus privilegios, siendo plenamente Dios y siendo, por supuesto, hermanos, plenamente hombre. Como lo dice el texto, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esta gloriosa manifestación, queridos hermanos, esta manifestación del Señor nos debe llevar a meditar como creyentes cómo realmente, hermanos, estamos llevando nuestra vida cristiana. ¿Qué es lo que realmente estamos modelando delante de otras personas? ¿Qué es lo que estamos mostrando? ¿Cuál es nuestro carácter? ¿Será que nuestro carácter en medio de la dificultad es el carácter de Cristo? ¿Será que nuestro carácter, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar va en línea con lo que expresa la palabra de Dios? ¿Sí o no, hermanos? Solamente usted conoce la respuesta. Solamente usted sabe. Cuando vamos al texto, específicamente al versículo 5, quiero que usted me acompañe allí. Pablo inicia con un verbo. ¿Cuál es ese verbo? Haya. Del verbo haber. Pablo está diciendo aquí que en nosotros debe haber algo, y ya lo vamos a ver. Y el apóstol Pablo termina este mismo versículo con otro verbo. ¿Cuál es el otro verbo? Sentir. Sentir. Pablo dice, haya pues en nosotros, ¿qué, hermano? Este sentir. Este sentir. El apóstol Pablo, hermanos, no está dando un imperativo, es decir, una orden. Pablo no está haciendo eso, hermanos amados. Pero no está dando una orden, hago la aclaración, para ser igual a Cristo como Dios. Él está dando una orden, claro, pero no para ser igual a Cristo como Dios. Ya que recuerden, hermanos, que usted y yo no somos dioses. El único Dios al cual amamos, al cual servimos, está en la eternidad y mora en medio de su pueblo. Pero, hermanos amados, lo que el apóstol Pablo aquí en el versículo 11, en el versículo 5, discúlpeme, lo que está haciendo más bien es dar una exhortación a los hermanos en la región de Filipos, para que nosotros y ellos imitemos, mire esta palabra o este verbo, imitar, imitemos santamente la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, cuando nosotros entendemos la línea de pensamiento del apóstol Pablo, usted se va a dar cuenta de que el apóstol Pablo está en medio de una cárcel, predicando el evangelio. No sabemos, porque la escritura no lo enseña, si estaba enfermo. Es muy posible. El propósito de esta carta a los filipenses es el agradecimiento a los hermanos por enviar un dinero para su ayuda. Pero en medio de ese sufrimiento, el apóstol Pablo anima a los hermanos para que ellos vivan como hermanos, unánimemente, pero siempre mostrando a quién, a Cristo, como el modelo a seguir. Recuerde, hermanos, que debe ser una constante en nosotros querer modelar a Cristo. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque al fin y al cabo Cristo es nuestra razón de vida, ¿o no, hermanos? El día que usted dijo, a partir de hoy, me arrepiento de mis pecados, o dijimos, y empiezo a vivir solamente para el Señor, en ese mismo instante, lo que usted empezó a hacer es reconocer que usted era pecador, ¿cierto? Reconocer que usted necesitaba a Cristo y entender
que a partir del momento que el Señor a usted le llamó por gracia, debía empezar a modelar el carácter del Señor. Hermanos amados, les recuerdo que para el apóstol Pablo, Jesucristo era su modelo de vida. Y toda la vida de Pablo estaba permeada ¿por quién, hermanos? Por Cristo. No sé si usted está notando que desde el versículo 1 del libro de Filipenses, el apóstol Pablo, ¿cómo se presenta? Usted lo puede ver allí como siervo, junto con Timoteo. Él no se presenta como el apóstol o como el gran apóstol, no, él se presenta como siervo. ¿Por qué, hermanos? Por una razón, porque quería imitar a su Señor como servidor, porque quería imitar a Cristo, ya que si usted se da cuenta, en los versículos que vamos a estudiar, el Señor se humilla, pero ¿para qué se humilla? Para ser servidor, para ser siervo. Hermanos amados, cuando vamos a la historia de la iglesia primitiva, vemos que los primeros apóstoles fueron ellos el reflejo de humildad y de santidad en el Señor. Los apóstoles, ¿saben qué hacían todo el tiempo? Modelar a Cristo en su sufrimiento, en su aflicción, en sus luchas, en sus pruebas. Usted no va a encontrar jamás al apóstol Pablo, usted no va a ver a Pedro, ni a ningún apóstol, hermanos, que en medio de su sufrimiento esté diciendo: yo no quiero más, por favor. No, al contrario, hermanos. Dice la Biblia en el capítulo 4 de Hechos que cuando Juan y Pedro fueron arrestados, fueron llevados al concilio, y cuando les dejaron libres, ellos dijeron: estamos gozosos porque padecemos por el Señor. Estamos alegres. Qué bendición es poder padecer por el Señor. Pero, hermanos, seamos honestos. Llega una mediogripita a nuestras vidas, y esa mediogripa fue el hecatombe para no seguir sirviendo al Señor. Hermanos amados, los primeros cristianos, entre ellos los apóstoles, modelaron a Cristo y vivieron humildemente para reflejar siempre la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? En lo que usted haga, hermano, en lo que usted labore, cuando usted hable, en la manera en que usted se vista, refleje la gloria de Dios. ¿Me está entendiendo? Cuando el apóstol Pablo, entonces, estamos solamente en el versículo 5, cuando el apóstol Pablo habla de sentir, usted lo puede leer en el versículo 5, hermanos, pues debemos tener cuidado con la interpretación emocional. Tenemos que tener cuidado, hermanos, ya que lo que Pablo está diciendo es que nuestro pensamiento, porque esta palabra sentir viene del griego sofrón, y lo que Pablo está diciendo realmente es que nuestro pensamiento, el cual ya fue renovado por el Espíritu Santo, pues debe ir en línea con lo que la Escritura enseña. Es decir, hermanos, nosotros que decimos que amamos al Señor y que le servimos, nuestra vida debe ser modelada, debe ser permeada por Cristo, y debemos imitar lo que Él hizo, ya que la Biblia enseña que nuestro amado Señor Jesucristo, por amor a su pueblo, se humilló hasta lo sumo por obediencia al Padre, para hacerse pobre para que nosotros nos hiciéramos ricos. Y no estoy hablando de economía, hermanos, estoy hablando de salvación, para que nosotros, amados hermanos, tuviéramos vida eterna. Le recuerdo a usted también, hermanos, que el Señor se hizo siervo de otros. Le recuerdo a usted que el Señor, por amor a su pueblo, fue a una cruz tormentosa. Y en esa cruz tomó sus pecados, tomó mis pecados, nos dio vida eterna. El Señor nos mostró delante del Padre como justos, cuando realmente usted y yo éramos injustos. Es decir, nos justificó.
delante del Padre, nos cubrió para que el Padre no viera en nosotros nuestro pecado, sino que Él fue en propiciación por su pecado y por mi pecado. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que el Señor le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble ante Él. Es decir, hermanos, lo que yo puedo entender es que no solamente aquí en la tierra, tarde o temprano, las personas vivientes tendremos que postrarnos literalmente delante del único que nos dio vida, llamado Cristo. Pero los que están en el infierno, o los que vayan al infierno un día, de la misma manera tendrán que postrarse delante de Dios. Porque toda rodilla se doblará delante del único que se le dio esta honra. Queridos hermanos, cuando modelamos el carácter de Cristo, evidenciamos en nuestra propia vida muchas cosas. En primer lugar, hermanos, ¿sabe que estamos evidenciando que Cristo es Dios? Anótelo, porque es importante que usted lo entienda. Cristo es Dios. Acompáñeme a Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7 nos dice que Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, ¿qué, hermanos? El ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, pero sigamos leyendo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, haciéndose semejante a los hombres. Hasta allí nomás. Hermanos, Jesús, nuestro Dios, no dejó en ningún momento, escuchen muy bien esto, hermanos, nuestro amado y buen Jesús, en ningún momento dejó de ser Dios durante su ministerio terrenal. Jamás dejó de ser Dios, jamás. Pero sí dejó de lado la gloria celestial de su relación cara a cara con Dios. Eso sí sucedió, pero jamás dejó de ser Dios. Él también, hermanos, dejó de lado su autoridad independiente. Durante su ministerio terrenal, Cristo se sometió totalmente a la voluntad del Padre. ¿Sabe para qué? Para agradarlo en todo. Entonces, hermanos, aunque Cristo fue plenamente humano, también fue plenamente Dios. Y a esto se le conoce como la unión hipostática. Jamás, en ningún momento de la vida de Cristo, Él dejó de ser Dios. Siempre fue Dios. Y usted puede entender, como la Escritura lo enseña, que los mismos discípulos le adoraron y Él lo permitió porque Él era Dios. Entonces, hermanos, cuando yo modelo el carácter de Cristo en mi vida, estoy mostrando que Cristo es Dios, porque así la Escritura lo enseña. No solamente en el Antiguo Testamento como una sombra de lo que había de venir, sino que lo establece claramente en el Nuevo Testamento. Lo segundo, hermanos, que modelamos con el carácter de Cristo y que otros deben evidenciar en nosotros es que Cristo se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Vuelvo y le repito, Cristo se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Como le decía a usted, querido hermano y querida hermana, Jesús renunció temporalmente, y no se le olvide esa palabra, renunció pero temporalmente a sus privilegios, dejó su gloria y adoración en la eternidad, se despojó a sí mismo. ¿Para qué, hermanos?
para tomar forma de siervo, donde se dedicó, y eso lo podemos ver en la Escritura, se dedicó a servir en tal grado que llegó a ser no solamente semejante a los hombres, sino siervo de ellos. ¿Sí o no, hermanos? Porque eso fue lo que el Señor hizo. Amados hermanos, estoy presentando a usted el Dios grande, maravilloso, poderoso y único al cual usted y yo debemos servir, al cual usted y yo debemos poner nuestra mirada, al cual usted y yo debemos entregarle toda nuestra vida, nuestras áreas, nuestra economía, nuestro ser. Le estoy presentando a usted al Dios que le salvó, a Cristo, el cual se humilló hasta lo sumo. Nadie ha hecho algo como Cristo. El único, amados hermanos, que fue a la cruz para dar vida eterna a un pueblo rebelde, a un pueblo terco, fue Cristo. Y entre esos estaba usted y también estaba yo. Es aquí, hermanos, donde debemos recordar cómo Cristo, siendo Dios, se encarnó en un hombre sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirle al Altísimo con su sombra. Esta persona, Jesús, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y es el único mediador entre Dios y los hombres. No María, no Buda, no un pastor, no una iglesia local. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente en Cristo, hermanos, encontramos salvación y vida eterna. A Él, hermanos, vendrán todos los justos, todos los quebrantados de corazón, y el Señor les sanará. A Él vendrá su pueblo, a Él solamente, porque es su pueblo quien conoce a su Redentor, ¿verdad, hermanos? No un extraño. Mis amados hermanos, qué maravilloso en esta mañana es que usted y yo entendamos que solamente a Cristo y nada más a Cristo debemos dar la gloria, hermanos. El Señor se humilló hasta lo sumo porque así estaba decretado. El Señor no fue a la cruz y no murió en la cruz por un soldado romano. No murió, hermanos, porque alguien así lo quiso hacer, sino porque el Padre así lo había decretado. Porque ya estaba decretado que el único Hijo de Dios tenía que morir para que fuésemos salvados. Lo tercero, hermanos, que usted y yo evidenciamos cuando moldeamos o cuando modelamos mejor el carácter de Cristo, es esto, hermanos, que aún en la condición de hombre, Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta su muerte y muerte de cruz. Yo quiero que en esta mañana usted no valore, porque yo no quiero que usted valore, yo quiero que usted entienda que el sacrificio que nuestro amado y buen Señor hizo por nosotros fue un gran sacrificio, tuvo un gran valor. La gracia, hermanos, que usted y yo tenemos no fue barata. Y debemos dejarlo claro en esta mañana y por sentado, no fue barata. Pero lastimosamente, como no lo entendemos, pecamos deliberadamente. Como no lo entendemos, difícilmente reconocemos y nos humillamos delante de Dios. Como no lo entendemos, pensamos, hermanos, que como Cristo nos salvó, podemos vivir de la manera que queramos, haciendo todo lo que queramos, sin someternos a nadie. El apóstol Pablo muestra el ejemplo de Cristo a los filipenses. Lo primero, hermanos, un ejemplo de abnegación,
un ejemplo de sumisión. El Señor, hermanos, no debía haber muerto ni por usted ni por mí. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no era culpable de nada. Pero en obediencia al Padre, el Señor se humilló hasta morir en la cruz por amor a su pueblo, para dar rescate por muchos, no por todos, como algunos afirman, sino por muchos. Y esos muchos nos lleva a entender que esos muchos son su pueblo. Y así lo deja claro Mateo 1:21. El apóstol Pablo expresa su humillación en 2 de Corintios 8:9. Expresa esta condición de humillación así. Acompáñenme, por favor, al libro de 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, que es un texto que nos da luz, es un texto paralelo a Filipenses 1, Filipenses 2, versículos 7 y 8. 2 de Corintios 8, 9. Ya lo tiene usted, ¿verdad, hermano? Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿qué hizo el Señor? Se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, el Señor dejó su gloria eterna para darnos a nosotros la más grande riqueza, para hacernos ricos. Y no estoy hablando, vuelvo y repito, económicamente, para hacernos ricos espiritualmente, para darnos salvación, para darnos vida eterna, hermanos. Y hablando, hermanos, de su obediencia hasta la muerte, quiero decirle a usted lo siguiente: Cristo en su humanidad sabía que este gran sacrificio iba a doler, porque recuerde que él era humano, iba a doler al extremo, pero obedeció al Padre para agradarlo y así cumplir la perfecta voluntad de su Padre. Amados hermanos, estamos ante una enseñanza que nos lleva a ver a Cristo como nuestro gran Dios, pero a ese Cristo que se humilló para darnos vida eterna, ese Cristo, hermanos, maravilloso, ese Cristo glorioso, ese Cristo que realmente deberíamos, hermanos, nosotros servir con gozo y con lágrimas. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 39, acompáñenme, por favor. Libro de Mateo, capítulo 26, versículo 39. El escritor de este evangelio dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La obediencia, hermanos, del Señor Jesucristo fue absoluta. Y no solamente fue absoluta, sino sin condiciones. Por esto, hermanos, de hoy en 8 días hablaremos, si Dios nos lo permite, si nos da la vida, de su gloriosa exaltación. Hoy solamente quiero mostrarle a usted la humillación de Cristo. Pero en medio de esta humillación, el apóstol Pablo nos enseña muchas cosas. Lea conmigo Romanos 5, versículos 18 y 19. Romanos capítulo 5, versículo 18 y versículo 19. Dice el Señor en su palabra: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre de muchos fueron constituidos pecadores,
así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué, hermanos? Justos. Aquí podemos ver, hermanos, que por la desobediencia del primer Cristo llamado Adán, por esa desobediencia, el mundo entró a condenación. El mundo está pagando las consecuencias. Y entre esas, o entre esos, también estábamos nosotros. Pero vino el segundo Adán, llamado Jesucristo, el cual sí pudo hacer lo que Adán no hizo, que fue justificarnos, hermanos, delante del Padre, para darnos vida y vida abundante, para mostrarnos delante del Padre justos, porque no lo merecíamos y porque no éramos justos. Y aún todavía, si somos justos, pues reconocemos, hermanos, que seguimos pecando, pero ya no lo hacemos en función del mundo, sino entendiendo, hermanos, que si un día llegamos a pecar, será Cristo el único que nos perdone. Será Cristo el único que nos ayude a través de su Santo Espíritu. Hermanos amados, quiero invitarle a leer una vez más el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 8. Filipenses capítulo 2, hermanos, desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo, hermanos? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis queridos hermanos, debemos modelar a Cristo en todas nuestras acciones. Debemos, hermanos, entonces entender que cuando modelamos a Cristo, en primer lugar, debemos mostrar abnegación. ¿Y qué significa entonces abnegación? Renunciar voluntariamente a nuestros propios deseos, a nuestros propios afectos o intereses humanos. Eso es abnegación. Así como Cristo dejó la gloria en la eternidad para hacerse humano, siendo Dios, y morir por un pueblo pecador, terco, obstinado, el cual todavía somos. De la misma manera debemos aprender que debemos volvernos así, hermanos, abnegados. Debemos renunciar voluntariamente al pecado, no porque alguien nos coloque un yugo en nuestro cuello o un peso, sino porque nosotros debemos renunciar a nuestros propios deseos pecaminosos, a nuestros propios afectos o intereses que nos llevan, más que ser cristianos fieles, a ser personas de doble moral. Es decir, hermanos, a decir, esto que él hace está mal, pero yo sí lo puedo hacer. Esto que hace, esa persona me parece que no debería hacerlo, pero yo sí lo puedo hacer. ¿Qué aprendemos, hermanos, de la humillación del Señor? Que debemos despojarnos de todo aquello que nos impide servir a Cristo. Y creo, hermanos, que usted va a concordar conmigo, hay muchas cosas que nos impiden realmente servir al Señor. No las voy a enumerar, no las voy a decir, hermanos, pero quiero que usted mismo se evalúe como yo lo hice y entendamos que si el Señor Jesucristo se despojó de todo para servir, ¿por qué nosotros no podemos imitar
¿O por qué nosotros no podemos modelar la conducta del Señor? ¿Por qué, hermanos? Y finalmente, hermanos, ¿qué aprendemos de estos versículos? Debo humillar mi vida a aquel que dio la suya en obediencia para salvar mi alma. Debo humillar mi vida a aquel que dio la suya en obediencia para salvar mi vida. Hermanos, cuando nos humillamos delante de Dios, ¿sabe qué estamos haciendo? Reconociendo que soy pecador y que necesito constantemente al Señor. Cuando yo me humillo, lo que le estoy diciendo al Señor es que lo que tengo o lo que un día tendré, no lo lograré gracias a mis aptitudes o a mis fuerzas, sino gracias a la gracia del Señor. Cuando yo me humillo, me estoy despojando del pecado que me asedia, para que Cristo more en mi vida y sea Él el único dueño de mis áreas. El apóstol Pablo claramente lo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Hermanos amados, imitemos la conducta de nuestro Señor Jesucristo, pero no para volvernos mártires en esta tierra, no para que la gente nos vea y nos diga: ay, pobrecito el cristiano, mírenlo, allá va. No para eso, sino para alabanza y gloria de su nombre. Para eso sí. Y en segundo lugar, hermanos, y con esto finalizo, haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en nosotros este sentir. Amados del Señor, Iglesia de Cristo, seamos verdaderos en el Señor. Nuestra misma familia nos juzgará. No solamente la de carne, sino la espiritual. Y cuando nuestra misma familia nos juzgue por nuestro mal comportamiento, agradezcamos a Dios. Porque como lo decía el hermano R.C. Sproul, eso será una puñalada en nuestra espalda, pero que agradeceremos. Porque cada día moriremos a nuestro yo para que Cristo viva más en mí. Póngase de pie esta mañana, hermanos, y vamos a orar. Y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, hermanos. Y vamos a dar gracias a Dios. Y vamos a pedirle al Señor que Dios nos permita ser abnegados, que nos despojemos de todo aquello que nos impide servir a Cristo, y que realmente, hermanos, nos humillemos, que realmente entendamos que cuando Cristo está presente en la vida de un cristiano, mi vida debe ser una vida de humillación constante, pero para no seguir pecando. Incline su rostro, hermano, y oremos al Señor. Maravilloso Señor, en esta mañana venimos ante el trono de la gracia, reconociendo, Señor, nuestro pecado delante de ti, reconociendo, Señor, que somos pecadores y que necesitamos de tu gracia. Necesitamos, Señor, de ti. Necesitamos, Señor, ser perdonados si no lo hemos sido, y lavados si no lo hemos sido con tu sangre preciosa. Hoy venimos a ti, no por nuestros propios méritos, sino porque tú eres que por medio de tu Espíritu nos atraes para venir ante tu trono y pedir perdón por nuestros malos actos, por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, por nuestro pecado, por nuestra boca maledicente,
por nuestras malas actitudes. Oh Señor, ayúdanos a comprender el sacrificio de Cristo. Ayúdanos, Señor, a entender la humillación de Cristo. Ayúdanos, Señor, a entender cómo Él fue a la cruz por mí, para darme vida eterna. Pero que esta gracia no fue barata, que costó un gran precio en la cruz del Calvario. El libro de Isaías presenta al Señor Jesucristo como aquel cordero inmolado, maltratado. Dice el profeta que su rostro no lo conocíamos, que su cuerpo fue mayugado por los golpes, irreconocible ante otros. Oh bendita gracia que a mí me salvó. Oh bendito Cordero que me salvaste cuando no merecía ser salvado. Oh bendito Dios que diste por mí la vida cuando lo único que merecía era el infierno. Oh bendito Salvador que viniste a mí y me llamaste y sanaste mis heridas y las vendaste como el buen pastor. Oh bendito Salvador que cuando nada y cuando nadie daba un peso por mí, tú me tomaste en tus brazos y me llevaste a buenos pastos como una oveja para que yo comiera. Me limpiaste mis heridas, sanaste mi corazón dolido, quitaste el quebranto que otros habían hecho por mí para darme salvación, Señor. Gracias, Señor, porque te humillaste. Gracias, Señor, porque aprendemos de ti, Señor, lo que realmente significa esta obra tan maravillosa que hiciste. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, por no vivir como deberíamos vivir. Perdónanos, Señor, por a veces ser de una doble moral. Perdónanos, Señor, por llamar bueno aquello que sabemos que es malo, y por llamar malo aquello que nosotros sabemos que no es bueno. Amado Dios, yo te presento a mis hermanos, te presento tu iglesia, la cual tú ganaste con tu propia sangre. Te presento a mis hermanos, Señor, que necesitan de ti. Pero también, Señor, presento a aquellos que no te conocen y que un día, Señor, tú les llamarás para que ellos entiendan que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Solamente en ti, Señor, hay perdón de pecados. Solamente en ti, Señor, hay salvación. Oh, mi Dios, perdónanos en el nombre del Señor. Perdónanos. Nos humillamos delante de ti. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a dejarlo todo por ti. Que nuestra vida sea verdadera en Cristo. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Hermanos, vamos a cantar en esta mañana. Vaya a su himnario, por favor, y cantemos juntos al Señor. Antes de terminar, hermanos, vamos a cantar todos juntos, hermanos, el himno número 100, hermanos, y el himno número 100, discúlpeme, himno número 100. Vamos a entonarlo una vez más. Himno número 100. Cantemos, hermanos, todos al Señor. Todos, hermanos. En mi vida, gloria te doy, gloria te doy. En mi vida, gloria te doy, Señor. En mi canto, gloria te doy, gloria te doy. En mi canto,
iglesia. Gloria te doy, gloria te doy, en tu iglesia. Gloria te doy, Señor. Muy bien, hermano, puede usted sentarse. Entonces finalizamos en esta mañana y agradecemos a los hermanos los cuales hoy se conectaron. Hermanos, Dios los bendiga.